Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Después de semanas de consultas, análisis y un marcado disenso con sectores empresariales, el Congreso Nacional derogó la Ley de Empleo por Hora, lo que según empresarios representaría pérdidas de 40.000 a 200.000 empleos. La mayoría de diputados del PSH y Libre consideran que la normativa que surgió con carácter temporal va en contra de los intereses de los trabajadores y del Código del Trabajo. La Comisión Especial de Dictamen, que desde febrero se enfrascó en esa labor, recomendó la total derogación de la Ley de Empleo por Hora para que la normativa laboral del país regrese a su fuente original, como es el Código del Trabajo. Entre los juicios de valor principales para que esta comisión pueda anular la ley es porque en el paso de los años en que estuvo en vigencia, la misma recibió denuncias de los trabajadores por la pérdida de salarios dignos, desprotección en temas de salud y seguridad, límites en la jornada de trabajo. De igual forma denegaban derechos adquiridos y prestaciones sociales de protección frente a riesgos profesionales y de seguridad social a los trabajadores, derecho a la sindicalización y contratación colectiva y amparo contra la violencia laboral, entre otras. Juan Barahona, diputado y exdirigente sindical, autor de la iniciativa, explicó que la modalidad está regulada desde 1974 en el Decreto Ley de Aplicación del Salario Mínimo, por lo que es legal contratar a un trabajador por medio tiempo u hora, pagando todos los derechos laborales y con contratos indefinidos. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina, aseguró que el empleo por hora no es una modalidad de trabajo eterna. La ley estipula que después de 3 años de servicio, un trabajador pasa a ser permanente. Creo que derogar esa ley sería un retroceso para el mercado laboral de nuestro país, precisó. Armando Urtecho, director ejecutivo del COEP, lamentó la decisión política de los diputados y afirmó lo importante que es dar alternativas a quienes gozan de empleos derivados de esa ley. El 24 de febrero anterior, el COEP entregó como opción una propuesta nombrada Empleo por Tiempo Parcial a la Secretaría Privada de la Presidencia de la República para que la envíe al Congreso Nacional. Con esta iniciativa del empresariado, los empleados que estaban en contrato por hora gozarán de todas las garantías que establece la Constitución de la República y el Código del Trabajo. Sin embargo, la base del análisis para considerar la derogación o reforma es la situación precaria en la que se encuentran más de 2.5 millones de habitantes en condición de subempleo visible o invisible, precisó el economista Martín Barahona. El empleo visible es el trabajo por horas y el invisible es porque tienen muy pocos ingresos. Entonces solo un 1.5 millones de personas tienen un empleo pleno. El resto de los hondureños están en una situación precaria y ese debe ser el punto de partida para analizar la propuesta de la derogación o reforma a la ley de empleo por hora, sostuvo. La derogación de la ley del empleo por hora no va a resolver los problemas de la precariedad, puede ser incluso que los agudice, concluyó. Bien, gracias, buenos días por estar con nosotros. Vamos a abordar el tema del empleo por hora. Es un tema que ya se ha confirmado en el Congreso. Tengo aquí a don Juan Barahona, diputado en el Congreso Nacional. Buenos días, don Juan. Buenos días, licenciado Raúl. Gracias por invitarme al programa La Entrevista, compartir aquí con el amigo Germán Leicelar y con el compañero acá este tema que es de mucho interés para la clase trabajadora y para el pueblo en general. Muchas gracias. El abogado don Germán Leicelar, que ha sido diputado, un hombre de mucha experiencia en estos temas del país. Buenos días, abogado. Buenos días, Raúl, un placer. Siempre, nunca se me olvida cuando nos encontrábamos contigo hace muchos años que estabas en HRN, ¿te recuerdas? Claro. Para platicar y consultar sobre estas cosas antes de que se ejecutaran acciones. Ya fue cuando estuvimos en el Ministerio de Trabajo o en el Congreso
Y bueno, yo creo que estas cosas hay que verlas con el principio fundamental de que debemos de ver las cosas por el país, ¿verdad? Por Honduras, y eso significa verlo por el sector laboral, que está integrado por empresarios y trabajadores, que son los que generan el empleo y son los que pues, generan la productividad del país para mejorar las condiciones dentro de un marco de justicia. Sí, gracias, don Germán. Don Mario, buenos días. Buenos días, Raúl. Un placer. Juan, por favor, licenciar. Un placer estar aquí en el foro y poder participar sobre un tema tan importante que está todavía en la palestra en este momento, que ha tenido esta oportunidad en el Congreso de llevar a cabo una derogación. Correcto. Don Germán, me dice aquí mi compañero René Amaya, fue el creador de la ley de empleo por hora con Toribio Aguilera, solo para recordarle. Gracias, sí. Gracias sí. A René Amaya. Don Juan, la decisión del Congreso anoche, si nos amplía, por favor. Bueno, después de jalada. El Congreso Nacional anoche aprobó por mayoría de votos la derogación de esta ley de empleo por hora que fue aprobada en el 2014 y que fue un engendro, un feto propuesto por el abogado Leiselar, que anoche fue enterrado en el Congreso Nacional y pasa a mejor vida. Y los trabajadores recuperan sus derechos que habían sido conculcados con esta ley, derechos que modificaban, o esta ley modificaba derechos establecidos en el Código del Trabajo, en la Constitución de la República, Convenio 87-98 de la OIT. Esta ley era totalmente lesiva a los trabajadores y era urgente la derogación. Yo esta ley la propuse, la derogación, el 2018, en el gobierno anterior, fue engavetada, volví a insistir ahora y hoy fue derogada anoche, pues, a favor de los trabajadores, y los trabajadores en esta antesala que tenemos del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, de sentirse orgullosos de haber recuperado derechos que le había quitado la vía decreto, la dictadura de los cachurecos. Don Mario Salas, ¿qué piensa? Bueno, nosotros también estamos satisfechos y realmente las centrales, yo soy representante en este caso de la CTH, las centrales hemos andado pidiendo esta derogación, hemos estado en muchas reuniones, anduvimos en reuniones con las bancadas, las diferentes bancadas, estuvimos con todas las bancadas reunidos en el Congreso Nacional, fuimos y les expusimos de por qué esta ley debería ser derogada. Una ley que no le garantizaba los derechos que el Código del Trabajo le garantiza ya a los trabajadores y que no son, no puede estar una ley por abajo del Código del Trabajo. Si ya tenemos un Código del Trabajo desde 1959, el cual nos regula la forma de cómo podemos estar institucionalizados en el área laboral, entonces no tendríamos nosotros por qué seguir aguantando que una ley que sí la vimos nefasta nos estuviera haciendo perder los derechos que se vinieron adquiriendo desde 1954 con aquella huelga. Eso es lo que ha sucedido, por lo tanto nosotros estamos, igual le agradecemos a Juan Barahona porque él fue el proponente de este proyecto para derogarlo, y lo hemos acompañado anoche, incluso ahí estuvimos en el Congreso acompañándolo los diferentes centrales. Por lo tanto, para nosotros hoy es un día de fiesta, lo vamos a celebrar el domingo vamos a hacer el desfile, pero nosotros incluso, yo le podría mencionar a usted, nosotros presentamos un documento cuando anduvimos pidiendo la derogación en las bancadas con 18 puntos, o sea, ¿por qué debería ser derogada la ley? Y los tengo aquí en su momento por si usted me los deja mencionarlos, pero creo que hoy es un día de los trabajadores, hoy es un día de fiesta, es un día que debemos de disfrutar. ¿En qué sentido?
porque no nos pueden seguir trayendo leyes al país, que el Congreso diga las vamos a aprobar, solo por darle a un grupo nada más una satisfacción. Eso no se puede seguir dando. ¿Por qué? Porque ya la Constitución y el mismo Código, en este caso que es laboral, nos garantiza cómo debemos nosotros tener nuestros derechos y defendernos y también nuestras obligaciones. Sí, abogado Germán Leicelar, ¿qué piensa usted? Bueno, esto ya es un hecho concluido, ¿no? ¿Consumado? Sí, ya confirmado anoche. Yo creo que aquí lo que yo puedo participar y compartir con los compañeros y con usted, Raúl, y con la población es evaluar cuál va a ser los efectos que se produzcan sobre esta derogatoria. Esto parte del compromiso, de un compromiso de cumplimiento de una promesa electoral. Creo que la ley, aunque se mencione que violenta o afecta derechos, eso en mi opinión jurídica, y cuando analizamos esto, se generó bajo un proceso, Raúl. El primer proceso fue un programa que para generación de empleo cuando se había dado la situación crítica en el país, y que se creó una ley general en el Congreso de visión de país, y a través de eso se buscó mejorar las condiciones del sector laboral y del país a través de la creación de normativas que aseguraran el crecimiento y consolidación de la seguridad social, y también resolver el problema de ir generando condiciones para que los trabajos se fueran creando en forma digna y se fuera estructurando el respeto al derecho laboral dentro del marco de la formalización de la relación obrero-patronal. Decía mi amigo Mario, lo que a las centrales les preocupa, y me parece correcta esa preocupación, pero tenemos que tener una visión general de país, porque nos encontramos que en el país los derechos laborales se han vuelto privilegios únicos y exclusivamente de sectores reducidos, enmarcados exclusivamente en el sector formal de la economía, y dentro del sector formal del trabajo y de la economía ha encontrado usted que no hay más allá de un 20% de la población económicamente activa que esté protegida por la seguridad social. Encontramos que más del 70% de la población está en el sector informal de la economía, y en ese sector informal de la economía no existe, Raúl, ningún beneficio ni de respeto al salario mínimo, ni de respeto a todos los derechos establecidos en el Código de Trabajo, y a la inversa, tampoco, lo que decía Mario, no se estructura mecanismos que también regulen y protejan las obligaciones, tanto de los trabajadores como de los patronos. Entonces, se vive en un ambiente en donde el 70% de la fuerza laboral del país está desprotegida. Decía mi buen amigo Juan que esto violenta el convenio 87 y 98 de la OIT. Cuando nosotros trabajamos en esto con mucha responsabilidad, nos abocamos a la OIT. El Congreso recibió un dictamen de la OIT en donde no solo se analizaron los convenios 87 y 98 que se refieren a la contratación colectiva y a la libre sindicalización, y se revisaron otros convenios suscritos con la OIT, y la OIT nos indicó que no existía ningún aspecto de violación, y esta ley, al igual de la ley Raúl, Mario y Juan, esta ley lo que hizo fue
estructurar un mecanismo más bien de protección y garantía de determinados derechos de los, no de los trabajadores permanentes, sino de los trabajadores que el mismo Código de Trabajo estructura formas de contratación, como son la contratación de los trabajadores a término, los trabajadores por tiempo definido, los que trabajan en lo que son las actividades temporales y de temporada, que estaban excluidos totalmente de beneficios establecidos en el Código de Trabajo por impedimentos de normas limitantes que están en el mismo Código de Trabajo, y otros derechos como lo que es la ley, una ley pues parecida a esta ley, que es la ley que creó el séptimo día y que creó el aguinaldo como 14º mes, decimotercer mes, y la ley del 14º mes, que fueron creadas en el Congreso, que no forman parte del Código de Trabajo, pero que son derechos extensivos del Código de Trabajo, que si ustedes lo observan, en el Código no aparecen, pero como leyes anexas generan derechos en beneficio de los trabajadores. Esas dos leyes no están en el Código de Trabajo y tampoco lo está la Ley del Trabajo por Hora, pero sí las figuras jurídicas están reguladas en el Código de Trabajo. Solo para poner unos ejemplos rápidos y que podamos analizar, porque la preocupación es que ya una ley está derogada, eso ya no tiene regreso, pero lo que hay que evaluar y tener una comisión de evaluación y de análisis, no solo del sector laboral representado por las centrales que son de mucha importancia en el país. Por eso cuando yo fui ministro de Trabajo, el primer esfuerzo que realicé yo fue constituir un órgano, casi un congreso, en el cual a través del convenio 144 creamos el Consejo Económico y Social, siendo el primer presidente, te recuerdan, de nuestro ya fallecido compañero, que fue presidente de esa organización, porque allí se creó un mecanismo de social para analizar todo este tipo de situaciones. Entonces, cuando se creó el Consejo Económico y Social, se creó también como una experiencia y posteriormente se creó la ley del Consejo. Exactamente se hizo con esta ley, Raúl, Mario y Juan, no con ningún acto de mala fe, ni con una intención pues, de parcializarse hacia un lado y otro, sino de crear un mecanismo que garantizara que los trabajadores tuvieran una ruta adecuada para llegar a obtener el empleo permanente. Pero esta ley, ¿qué es lo que hizo? Primero, el artículo del Código, hay un artículo en el Código de Trabajo, ¿verdad?, que es el 347, que establece que los empleados que no son por tiempo indefinido no gozan del derecho ni del aguinaldo, ni del 14º mes, ni de las vacaciones. Eso lo dice el Código. Pero también establece el mismo artículo, abogado, ¿sí?, que aquel trabajador que trabaja 200 días sí, en el año correcto, es permanente. Sí, no, exacto. Eso lo dice el mismo artículo. Ininterrumpidos de trabajo, 200 días ininterrumpidos. Permíteme. No puede ser continuo, puede ser en el año. Termino el 347 lo que te establece es que goza del beneficio de vacaciones. No dice que es permanente, sino que hay... No, ¿cómo no? Si dice. Sí. Dice, si trabaja 200 días en el año, es permanente. Te habla de continuidad, lo podemos leer. ¿Permanente? No. Sí. Es que mira, hay un trabajo que puede ser continuo en 6 meses. 6 por 3, 18, son 180 días. Cuando excede de 200 días, tiene el beneficio de las vacaciones. Entonces, todos los trabajos temporales, vuelvo a insistir, no tenían esos beneficios. Entonces esta ley lo que crea es un mecanismo, no crea ese derecho, el derecho existe. ¿Y cuál es el mecanismo para poder lograr esa objetividad? Pero bueno,
El tema es que la ley está terminada, pero lo que yo puedo sostenerles a ustedes aquí es que, ¿qué se buscó? Si leemos la ley, aquí tenemos la ley y podemos leer cómo está estructurada la ley del 13º y el 14º mes. Dice la ley, los trabajadores permanentes tendrán derecho a aguinaldo y a 14º mes. No lo tenían los trabajadores temporales, ni de temporada, ni los de tiempo definido, si el contrato, como dice Juan, no duraba más de 200 días. Entonces, eso daba la oportunidad que muchos empresarios contrataran con 20 días menos, con 10 días menos, para no dar ese beneficio. Esta ley, ¿qué es lo que hizo? Que ese beneficio nace desde el primer día que hay el contrato temporal. Regulaba estrictamente los contratos temporales y generó beneficios como, por ejemplo, creó la prima de antigüedad dentro de esta misma ley, que después se convirtió la prima de antigüedad en un derecho permanente en la Ley Marco de Protección Social. Abogado Leicelar, sí, perdón. Yo no creo que el espíritu de hacer esa ley haya sido mala. Sí. No creo. O sea, no puedo decirle que el espíritu... tratamos de establecer. Pero al final de cuentas, en la práctica, sí, no hay espíritu, sí, se olvidó. Bueno, pero ¿por qué? Porque sí, la realidad fue otra. La realidad es que las empresas dijeron, ok, tenemos una alternativa, sí, tenemos una ley de empleo por hora. Sí. ¿Qué vamos a hacer con la ley de empleo por hora? Sí. Bueno, mis trabajadores los voy a pasar por ley de empleo por hora. Ahí es donde vamos. Y eso, Juan, y eso, Raúl, perdón, aquí Mario sucedió. Sí, perdón, y lo hicieron las empresas grandes. Grandes empresas. Pero veamos, Mario. Solo deme un momento. Sí. Don Joel Almendares, el secretario de Central de Unitario de Trabajadores. Don Joel, comentarios. Está Joel ahí. Ahí está, Joel. Buen día, compañeros, compañeras. Buen día, Raúl. No sé si me escuchan bien. Sí, estamos bien. Perfecto. Me agarraron en camino, voy camino al trabajo. Decirles, compañeros, quiero en primera instancia saludar al pueblo hondureño, felicitar al Congreso del Pueblo por haber tomado esta decisión. Al compañero Juan Barahona, queremos valorar ese esfuerzo, queremos felicitarle y queremos acompañarle en otros decretos que también pueda presentar y que sean de beneficio para el pueblo hondureño y para la clase trabajadora. Nosotros hemos estado acompañando este esfuerzo, hemos estado desde el inicio que se aprobó esa ley en contra, porque realmente le vulneraba los derechos a los trabajadores. El abogado Leicelar manifiesta que la ley no era con la intención de mancillar al trabajador, pero realmente se precarizó el trabajo. Realmente aquí se le quitaron los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Con la ley de empleo por hora, el único perdedor fue el trabajador. Anoche escuchaba mensajes o audios de personas, de empleadoras que dicen que han perdido, que van a perder, si van a dejar de ganar más de lo que ganaban porque tienen que pagarle los derechos a los trabajadores. ¿De qué le sirve a un joven que vaya a trabajar por horas y nunca va a tener un 14º mes, nunca va a tener un 13º mes, nunca le van a cotizar al seguro social, nunca va a tener vacaciones? Y por si fuera poco, las compañeras mujeres que salen embarazadas también las despiden, no les dan ningún derecho. Por lo tanto, no siempre se tiene la juventud, se llega a un momento a la vejez y si toda la vida está trabajando por horas, quiere decir que jamás va a llegar a tener una vejez digna, jamás va a llegar a tener una vivienda, porque nadie le va a dar un crédito porque es trabajador por hora. Y todas esas cosas son las que hemos hecho análisis del sector trabajador, pero además hemos escuchado a trabajadores quejándose de cómo solo le ven la espalda, de cómo hace aquel esfuerzo por trabajar y que no le puede hacer. Estamos complacidos, estamos realmente satisfechos que se haya derogado esa ley. Desde la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras emprendimos 2 luchas junto a las otras compañeros de las centrales, de la CTH y de la CET, que era este tema de el empleo por hora, derogar esa ley, que se vuelva al origen, y el origen es el Código del Trabajo.
pues me alegra mucho que los diputados hayan leído, se hayan echado a leer, hayan visto los argumentos y sobre todo que hayan venido a la zona norte a escuchar los trabajadores, que son los que han estado sufriendo los vejámenes de los alcances de la ley de trabajo por hora. Eso es muy agradable porque el Congreso significa que no solo está encerrado allá en los curules, sino que viene a escuchar a la gente. También escucharon a empresarios, también escucharon a personas que podían dar criterios alrededor por saber ser duchos en materia legal, por ser asesoras de empresas y de trabajadores, escucharon al Ministerio del Trabajo y creo que al final se concluyó que era necesario derogarla. Algunos dicen, ¿qué alternativas hacer? Bueno, ya hay una. En el decreto 121 de 1974, en la ley del salario mínimo, ahí está que pueden contratar a tiempo, a medio tiempo a trabajadores, pero que sean permanentes y con sus derechos. Así que nosotros, Raúl, desde la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, acompañados con todas las tres centrales, la CTH y la CET, hemos librado esta batalla, hemos librado esta lucha, hemos llegado al Congreso, hemos acompañado al compañero Juan Barahona y hemos dicho que esta ley realmente le estaba haciendo mucho daño a los trabajadores y a las trabajadoras. Y no se trata de que haya habido alguna intención al principio, porque algunos dicen, no les pagamos seguro social porque no sé qué. No, es que el trabajador que solo va a laborar 3 horas o 4 horas, ¿quién va a querer que le hagan deducciones? Si cuando llega a la casa, que trabaja 3 o 4 horas al llegar a la casa, que tiene exigencia que los hijos van a la escuela, que tiene exigencia que tiene que pagar la universidad, que tiene que ir, mandar a pagar la renta, la vivienda, la energía eléctrica y todos los servicios, más la comida, que le van a andar ajustando nada. Es difícil comparar la economía nuestra con la economía de otros países que están muy desarrollados y que son primer mundo, como Estados Unidos, como China. Es difícil comparar eso a la situación que estamos viviendo, donde hay que la economía informal ya roza los 74%, que hay una extrema pobreza de un 44%, que hay una pobreza arriba del 70%. ¿Cómo comparar nuestra economía con otras economías del mundo y sobre todo de países del primer mundo? Nosotros nos sentimos satisfechos, estamos claros que había que hacer una batalla, se dio en el Congreso, ya está derogada la ley, por lo tanto se debe volver al origen, que es el Código del Trabajo. Muchas gracias a Joel Armendáriz. Sí. Saludos, Joel. Ajá, bueno, yo para concluir mi exposición, ¿verdad? Y tal vez así con los compañeros poder compartir criterios. Le decía de lo que dice Joel, si usted lee la ley trata de proteger esas figuras jurídicas que no las crea esta ley, están en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece dentro del marco de una realidad de lo que es el mercado de trabajo, establece situaciones del sector de lo que acaba de decir Joel, del 75% de la población que está fuera del Código de Trabajo, fuera de la Ley de Seguridad Social, cómo estructurar mecanismos que vayan en un proceso conduciendo a que todas estas personas puedan integrarse a la seguridad social. Si usted lee esta ley, ahí se planteaba un proceso de cómo integrarlos. Si usted lee esta ley, no violenta ni el 87 ni el 98, porque lo que ha habido en el país es incapacidad, Mario, de controlar y supervisar. ¿Por qué? Porque el Consejo Económico y Social tiene facultades suficientes para integrarse con la Secretaría de Trabajo, Juan, y generar mecanismos que puedan garantizar el cumplimiento de los derechos. Pero en el sector informal esto no es posible si no se maneja, por ejemplo, lo que yo planteaba, que dice la gente, no se está pagando o se ha evadido el 13º y 14º, no tenían derecho los trabajadores no permanentes y con esta ley empezaron a obtener ese derecho, se les pagaba automáticamente, podemos leer la ley, pero bueno, ya la ley está derogada. Lo que debemos de pensar es cómo corregir este proceso de crecimiento del sector informal que va estructurando incluso un perjuicio a la institucionalidad laboral de los trabajadores en las grandes centrales que van quedándose cada vez más reducidas en el sector formal de la economía, porque cada vez hay menos trabajadores formales y más informales.
que el respeto al derecho de sindicalización aquí está, los trabajadores pueden incorporarse a los beneficios de los contratos colectivos, lo manifestaba esta ley, pero a la vez, Raúl, el problema ha sido la incapacidad de estudiar el Código de Trabajo, incluso desde el sector laboral, para crear organizaciones de trabajadores que no necesariamente tienen que ser trabajadores formales. Mire, conozco al abogado Leiselar como un laboralista. Teoría bastante, pero está negando el derecho laboral. No es cierto, abogado, que un trabajador por hora se va a organizar. No es cierto que un trabajador que lo contrataron por 4 horas se va a organizar y va a negociar un contrato colectivo. Esa es teoría. Eso no es cierto. No es cierto que un trabajador va a hacer uso siquiera del seguro social porque no lo van a hacer porque lo está contratado por 4 o 5 horas. Y sí viola la ley del empleo por hora, sí violaba el convenio 87. El convenio 87 da el derecho a la libre sindicalización. Sí. Y no se organiza. Al contrario, más bien lo excluye. No se puede negociar un contrato colectivo porque es un trabajador que está por horas y le pagan las horas. Entonces, ese es el derecho laboral en teoría y práctica, abogado. Usted lo sabe. Y esta ley fue aprobada primero por 6 meses, después la dejaron permanente y se aprueba en el marco de la dinámica de la profundización de un modelo neoliberal que elimina derechos, conquistas, y para eliminar los derechos había que legislar una ley, había que aprobar una ley que negara lo que ya tenemos en el Código del Trabajo, y eso es la ley de empleo por hora. Y usted lo sabe, abogado. Pero ¿a dónde está la negación, Juan? Es que la negación no está escrita. No, pero la pregunta es, veamos, ¿qué sucede con el periodo de prueba? ¿Qué sucede con la normativa en el Código de Trabajo cuando se viola? El periodo de prueba lo tiene un trabajador permanente, 60 días. Bueno, y un trabajador de 4 o 6 horas, ¿qué periodo de prueba tiene? Pero no es la hora, es la temporalidad que puede haber en un contrato. Mire, abogado, usted sabe, en Comida Rápida y en otras empresas, los trabajadores permanentes los despidieron y los contrataron por hora, y los contratan por 4 horas y los mantienen ahí el trabajo por 8 y 12 horas. Juan, en este momento hay despidos masivos en el Estado violentando el Código de Trabajo y la Ley de Servicios Civiles. Y todo en todos los gobiernos. Todos los gobiernos ha habido despidos y seguimos de esa tolerando esas cosas. Es cierto, porque aquí nunca se ha respetado. ¿Y qué tiene que ver esta ley con eso? Tiene que ver la violación al Código de Trabajo. Bueno, insólito. ¿Por qué, Juan? Porque no hay autoridades que estén institucionalizadas adecuadamente para hacer el cumplimiento de la ley. Insólito, abogado. Esta ley de empleo por hora la estaban aplicando en el Estado, la estaban aplicando en alcaldía. Lo decía la ley que se permitía. ¿Sí? Ahorita, ¿cómo es posible la eso? alcaldía, actualmente la alcaldía del Distrito Central así ha contratado a su personal, la actual alcaldía. El mismo Estado es el violador del derecho laboral acá. El Estado también está violando eso. Entonces, abogado, mire, no podemos nosotros negar la realidad. Hemos vivido una realidad del 2014 hasta anoche, ¿verdad? Entonces, pero no regulamos esa realidad con los mecanismos adecuados, hacemos cosas que más bien no resuelven el problema. El derecho laboral no es regresivo, siempre es progresivo. Así es, usted lo sabe. Y esta ley es regresiva. Es que yo no le encuentro la regresividad. No regresa de 2014 a 1954, nos regresa. Al ¿Cómo? 59. ¿En qué? Y no nos elimina derechos que teníamos en el código, pues, desde 1959. ¿Cuáles son los derechos? Es que yo lo que estabilidad, no entiendo contratación, sindicalización. La estabilidad, mira Juan, la estabilidad. No, abogado, no le demos a tol con el dedo al pueblo, abogado. Juan, yo lo respeto porque conozco yo también derecho, te respeto pero yo lo he ti. vivido, yo lo he vivido. Pero te digo, la estabilidad, Juan, veámosla dentro del marco del mercado de trabajo.
¿quiénes tienen estabilidad permanente en Honduras? ¿Todo el 75% de la población del sector informal de la economía? No, porque... Bueno, no lo tienen, perdóname, solo para que analicemos en función de que busquemos soluciones, no busquemos confrontaciones. ¿Quién, tú me dices, no se puede organizar? Los periodistas tienen organización de defensa de derechos. Sí, pero ¿Por mire, qué? mire, No, abogado. permíteme. No, pero es que los usted empleados no deja la públicos. guitarra a nosotros, usted tiene la guitarra. No, si estamos No, platicando. déjenos la guitarra. Vaya, Mario. Vamos a ver, Mario. No, Vamos es a que ver. miren, yo les voy a leer lo que decía el compañero Joel, y yo no sé ustedes en qué momento, cuando aprobaron esta ley, desde 1974, en el decreto de salario mínimo, que es vigente, el número 121, esa ley, ahí está el artículo número 8, y el artículo número 8 nos dice: los salarios mínimos establecidos en los artículos anteriores se pagarán sin tomar en cuenta la naturaleza temporal o permanente de las labores, la clase o los tipos de contratos de trabajo, el número de los trabajadores que prestan sus servicios al patrono, si la antigüedad, sexo, edad o habilidad de aquellos u otros hechos semejantes. Y después dice aquí dichos salarios se pagarán además por cada jornada ordinaria de trabajo, sea o no continua. Si no se trabajara en la jornada ordinaria completa, el salario mínimo se pagará proporcionalmente al tiempo trabajado. Así es. Si los trabajadores estuvieran excluidos de la regulación sobre jornadas máximas legal de trabajo de conformidad con el artículo 325 del Código de la Materia, los salarios mínimos se pagarán por el tiempo que hayan convenido con el patrono en concepto de jornada diaria. O sea, desde aquí está regulado, o sea, aquí no necesitábamos nosotros tener una ley de empleo por hora. No la necesitábamos. Desde 1974 nos está diciendo... ¿Se equivocó él entonces? Yo creo que bueno, yo creo que ¿Se se equivocó. Creo que sí se equivocaron. No sé cuántos trabajaron en ello. Tengo derecho a demostrarte que no me equivoqué. Búsqueme en la ley de salario mínimo, Juancito, a donde se protege el 13º y el 14º mes que nacen de una ley anexa al Código de Trabajo. No existe. Claro, porque eso no nace con el código, sino que vienen, nacen con conquistas que hubieron en diferentes gobiernos. Exacto, Mario. Entonces, no nace, pero eso es igual. Pero ¿qué tuvo que haber sido la ley de empleo? No está en el código. Esto tuvo que haber sido una nueva conquista. Enséñame la disposición donde está en el código. Mire, es que, mire, abogado Lecelar, ¿cuál era el espíritu también de esto? Mira, yo te incentivar comparto, el trabajo y traer empresas que vinieran y una gran inversión y le dieran trabajo a miles de compañeros. Dígame qué empresas vinieron con la ley de empleo por hora y dieron esos miles de trabajo. ¿Están los call centers? No, es que los call centers incluso estamos equivocados. Los call centers también tienen su propia ley y que los regula donde dice y ellos han incentivado. No la parte laboral, Mario. Pero le voy a decir de los call centers, si es que en los call centers, ¿quién trabaja? Una persona bien calificada que habla hasta 3 idiomas. Y usted cree que lo va a votar ahorita a una persona que habla hasta 3 idiomas, que lo ha contratado por empleo por hora y lo va a despachar ahorita porque ya esta ley se derogó. No lo va a hacer. Perdona, tú hablaste del salario, yo te comparto plenamente y estoy de acuerdo contigo porque está el argumento jurídico. Pero cuando tú me das y me sostenés sin argumento jurídico el aguinaldo y el 14º mes, de alguna manera esta ley lo incorporó porque no lo tienen los que no son permanentes y estructura un proceso para convertirlos en permanentes, lo podemos leer. ¿Y por qué no reformábamos mejor el Código del Trabajo? Bueno, es que porque esto realmente no fue una o sea, más bien deroga partes del Código. Lo que tenemos que hacer era reformar el Código de Trabajo y darles. Reformar el Código de Trabajo, lo podés reformar directamente reformando una norma o regulando una norma a través de la creación de derechos o de entregarle derechos a quienes no los tenían. El problema es que la ley está derogada. Yo insisto, veamos cómo consolidamos la situación con responsabilidad sobre el país. Vamos a dejar que siga creciendo para generar privilegiados dentro de los no privilegiados, únicamente en un sector formal
que cada vez se reduce porque no tenemos ni políticas definidas. Juan dice algo, y yo por eso que me permita, no es necesario crear un sindicato teniendo un trabajo permanente, el código lo permite, el código establece, lo que pasa es que no hemos tenido el valor porque tenemos una mentalidad que nos criaron desde la época en que nació el Código de Trabajo. Déjame terminar y tú me rebates. Yo no le comparto. Pero déjame. Yo no lo comparto. Pero déjame expresar mi posición y si estoy equivocado, argumentame que estoy equivocado. El enclave bananero nos creó una mentalidad de enclave en el desarrollo y en la transformación. ¿Qué es lo que pasó? Nadie usa el Código de Trabajo para crear estructuras más que nosotros que creamos. Yo tuve la oportunidad de crear el Consejo Económico y Social y ahí está, históricamente, en donde los trabajadores y empresarios pueden armonizarse entre sí. Nadie toma el Código de Trabajo, Juan, para crear organizaciones sindicales de la naturaleza que hay, que puede ser de industria, pueden ser de profesión. Hay miles de formas de organizar a la población dentro del marco de una institucionalidad. Pero ¿quiénes son los que tienen derecho a organizar? ¿De los permanentes? No. Los permanentes, mire, no es Oíme, cierto. Dígame un sindicato que haya surgido con esta ley de empleo por hora. Yo no estoy diciendo de esa ley. Sí, hombre. Estoy hablando del Código de Trabajo, no de esa ley. Esa ley no es para organizaciones sindicales. Dice que pueden organizarse. Lo que estoy diciendo es que el Código de Trabajo tiene, pero nosotros nos hemos limitado únicamente a Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cuando empezó la maquila en Honduras, todos los contratos, no existían contratos permanentes en la maquila. Cuando la maquila se fue consolidando, fue creando estructuras de generación de empleo que se fue convirtiendo en permanente y es más, organizaciones bien fortalecidas. Mire, abogado, yo no le voy nadie me puede decir que no hay organización Yo no le voy a aceptar a usted jamás que un trabajador que no es permanente se va a organizar. Bueno, aquí está. No hay trabajador permanente. Aún los de contrato indefinido tienen problemas para organizarse. Claro. Corren, si se organizan los corren, los despiden inmediatamente. Y eso sucede en el Estado y sucede en la empresa privada. Estamos de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver esa ley con eso? O sea, teóricamente me lo dicen, sí se puede, pero la realidad no es esa. La realidad no existe. Dice cuando usted me saca, esa ley. Abogado, cuando usted me saca el derecho del código de organizarse porque es permanente a un trabajador no permanente, ¿Quién se organiza? No, abogado. República Dominicana. Esa ley es nociva. Y esa ley, desde que se planteó, fue sabiendo lo que estaban. Aquí no es cierto que no sabían. Sí sabían lo que estaban haciendo. Estaban matándole todos los derechos a los trabajadores. Y eso se dio. Por eso lo hemos recuperado. Los trabajadores, pero ¿para todos quiénes? sus derechos los tienen en ¿Para el Código de Trabajo. Juan? ¿Para quién? Para todos los trabajadores sin Pero excepción. si el 75% de la población no puede acceder ni al Código de Trabajo, no tiene nada que ver lo que estamos discutiendo. No, ¿cómo Vuelvo no? Y repito, el mercado de trabajo en Honduras cada vez crece más por prohibiciones y por mecanismos que no generan objetivos claros de producción y productividad. El código regula todo el derecho al trabajo. Y muchas cosas, si no están en el código, se hacen por analogía. Requieren reformas. Por analogía. Yo no discuto eso. Requiere reformas. Entonces, abogado, esa ley de empleo por hora fue hecha con intereses nocivos contra los trabajadores. Bueno, nocivos. Es cuestión de opiniones. Nocivos. Por eso te digo. De opinión y de intereses. Partimos de intereses. Porque esa ley sí favorece al patrono. Hoy, con la derogación, el patrono siempre va a tener la necesidad de tener trabajadores y les va a pagar menos porque va a tener menos utilidades porque les va a pagar los derechos a los trabajadores. Entonces, aquí lo que se hizo fue pero no va a perder, pero no van a perder. Oye, no van a perder. Aquí sobre el salario se establecía un 20%.
Que no sé cómo hicieron el cálculo también, es un cálculo está calculado. que no sé de dónde sacaron, de qué forma, para decir que eso le corresponde a un trabajador. Porque si usted se va aquí, yo le podría decir cuánto es el derecho aquí a vacaciones. Veámoslo en números. 12 días lo más que puede llegar a tener. No. Sí, lo más, y no son vacaciones, porque vacaciones realmente es aquella que la ley me da a mí, Mario, para que yo proceda a tener un descanso por el trabajo que yo hago. ¿Pero qué me dan? ¿Un día por mes? Sí. ¿Y un día por mes qué es? ¿Un permiso? Un permiso, como un permiso. Eso no es vacaciones, que me den a mí un día al mes. Y lo máximo que podría tener son 12 días. Y el código dice 20 días. Porque un día nada más. Es que el contrato está abierto. Y cada vez que suma un mes... esos contratos no están abiertos, porque si estuvieran abiertos, entonces las mujeres tuvieran el prenatal y el postnatal. Y cuando aquí una mujer salía embarazada, Juan, ¿qué hacían? Raúl, correrla para que mientras tuviera ese parto y ya cuando el niño tuviera unos 2 años, volverla a agarrar y contratarla. ¿Pero con qué ley? No con esa ley, con el los que Código de estaban Trabajo. Contratados por hora. Los que estaban contratados por hora. Los no permanentes, lo único que la ley te establece del no permanente, una mujer no permanente, aún en periodo de prueba, la ley la protege, no tiene nada que ver con esta ley. Desde el momento en que si el contrato a término concluye, dentro del marco del término de la ley, al concluir el contrato, si la mujer está embarazada, tiene que respetarse el derecho del yo lo entiendo al abogado del Leicelar porque es laboralista. Claro. Y los espíritus de las leyes así son. Y lo entiendo. Pero le voy a decir una cosa. Funcionarios públicos, jefes de departamento, gerentes de empresas, no respetan el Código del Trabajo. Mucho menos ya teniéndolo como una ley de empleo por hora. Están despidiendo gente con preaviso. Abogado, yo quiero decirle a usted aquí en este foro, con todo el respeto que le tengo, usted en esta ley, conociendo el derecho laboral, usted se equivocó y le hizo mucho daño a los trabajadores. ¿Pero por cuando qué? la ley. ¿A dónde? Se equivocó. Vaya. No, es cierto. ¿Cómo? Le hizo, el abogado le hizo mucho daño a los trabajadores. Y sabía lo que estaba haciendo. Sabía. Porque si hay alguien que sabe derecho laboral en Honduras, se llama Leicelar. Don Germán Leicelar le hizo daño a los trabajadores. Es como, Juan. Proponiendo esa ley. Juan. Claro. Y es que esa ley Juan. Sabía. Perdóname, Sabía. Juan, esa ley la propuso el Poder Ejecutivo y nosotros lo que fuimos fue la comisión dictaminadora. No, usted es proponente de la ley en el Congreso. No, por eso la comisión, me nombraron en la comisión. Y usted sabía, abogado, lo que estaba haciendo. Yo me hubiera negado a proponerlo. Bueno, porque entonces, si hay alguien que yo respeto. Tú acabas de presentar un amparo para perjudicar a los trabajadores del Estado para que lo saquen por razones políticas. ¿Cómo? ¿O no? ¿Cómo? Juan presentó un amparo en perjuicio de los trabajadores. Para dañar a los trabajadores, Juan. Sí, yo lo podría ver así. No, mire. No presentaste eso. De los trabajadores en el pueblo. Estamos hablando de derecho del trabajo. Correcto. Y tú presentaste un amparo para poder despedir a los trabajadores por razones de tipo político. ¿Cómo? No pedirlo. Por razones políticas, anda, don Claro, no es cierto, electorales. No, mire, abogado. Bueno, tú me estás diciendo que yo puedo presumir eso contigo también, porque presentaste o no ese amparo. Se hizo porque ¿Por qué? Se estaba actuando sectariamente. Bueno, sectariamente. volvemos a lo mismo. Y usted, como conocedor del derecho laboral, desde que propuso y esa tú ley tú no eres conocedor del derecho laboral. Usted sabía lo que estaba haciendo y se hizo mucho daño. Bueno, entonces tú no sabes lo que estás haciendo con ese amparo. No, ¿cómo no? Creando un precedente en perjuicio de la clase trabajadora. ¿Cómo no? Un precedente en perjuicio de la clase trabajadora. Hizo Sí, Juan, ahorita con ese amparo. Ni siquiera lo dieron por admitido y esta ley sí se aprobó. ¿Ah? Bueno, pero pero está admitido y ya está. Con ese amparo que tú presentaste, todos los funcionarios de gobierno están despidiendo gente sin ningún argumento y violentando el 129 de la Constitución. Entonces hay que presentar un amparo para las otras personas. Con esta ley, Mire, yo te digo, si vamos a argumentar cosas como la que estás argumentando, yo no puedo decir que
yo te conozco cuál ha sido tu lucha con los trabajadores, pero estamos hablando de querer establecer errores o esta ley no se hizo con ningún ánimo de perjudicar a nadie. Están Usted sabía lo que estaba haciendo. Dime. Usted sabía lo que estaba haciendo. Y tú también sabes lo que estás haciendo con ese amparo porque lo estás haciendo en función política, no en función de ley. Los dos estaban perjudicando. Pues sí. Los dos estaban perjudicando a los trabajadores. Si eso dice. ¿Está aceptando? No, es que tú estás diciendo que yo perjudiqué, yo te establezco lo que tú estás diciendo. Mucho daño, muchos trabajadores se fueron a la fíjate tu calle. argumento decir de sectarismo. Sectario también. Sí, Muchos trabajadores se fueron a la calle. Sí. Siendo permanentes, les cambian el acuerdo y se van por tiempo temporal. Juan, eso no es responsabilidad de la ley. Ah, claro que sí. Eso es responsabilidad de la falta de control y supervisión, porque la ley prohíbe y multa. Pero el patrón no, se fundamenta en esa ley de empleo No, temporal. es que no se puede Claro. Si es que se lo prohíbe esta ley. No le prohíbe. Claro, ¿querés que leamos? Le admite. ¿Querés que leamos? Le admite. ¿Querés que leamos a donde prohíbe y aplica una multa? Mire, abogado Leislar, esta ley tenía incluso que decía que después de los 3 años, hasta después de los 3 años, ¿sí? Iban a poder contratar el 25%. No, más. No, aquí lo dice que es el 25%. No, el 25%. 25% de los trabajadores. Pero dice, antes de eso te habla del derecho que tiene el trabajador. Pero díganme, ¿quiénes pasaron permanentes con esta ley? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque ellos la han agarrado pero sí de permanente a temporal. como una pelota de fútbol, cuando de lo tirarla para haces arriba y para abajo. de permanente a temporal o despedís, ya sea con el código o lo que sea, son mecanismos que no tienen que ver con esta ley, sino con la conducta y con la falta de supervisión y control de las autoridades. Veamos las cosas con objetividad. No partamos de descalificarnos, Juan. Veamos los objetivos que puede tener una ley. Yo creo que esto cuando nació en el 2010 como el proyecto, que era el proyecto de ese incentivo al trabajo, no recuerdo muy bien el nombre, pero fue en el 2010 que nació. Hasta ahí se hubiera quedado. Como un proyecto nada más de incentivo. Primero fue una ley, fue un programa. Un programa, como un programa. Aquí lo dice. dice. Un programa por 6 meses fue primero. Sí. Un programa. Eran 6 meses como de prueba. programa se hubiera quedado como programa, porque un programa es una cosa, es incentivar y buscar unas nosotros alternativas. empezamos a calificarnos o descalificarnos, cometemos un error, Juan. Todos, por lo menos, tú me conoces, yo te conozco, siempre en algunas cosas hemos coincidido, en otras no, pero jamás hemos actuado en perjuicio, en perjudicar a nadie. Hemos tratado de buscar mecanismos que resuelvan. Lo que pasa, licenciado, lo que pasa, abogado, es que estas leyes nacieron en momentos que se le llamó diarreas legislativas, recuerdo. Fueron momentos que realmente no fueron los mejores momentos para hacerlas. ¿Por qué? Porque realmente se tenía un control supremo en el Congreso y entonces no consultó a nadie. Y no se llevó. Entonces esta ley, mire, usted mismo nos habla de que se creó el CES. Está la participación de amigos del movimiento sindical que llegaron a discutir. Se creó el CES y esto se tuvo que llevar a un consenso en el CES. No hubo consenso en el CES para esto. El CES ya existía, ya estaba. Ahorita se debió de llevar a un dictamen del CES. Mira, no, porque ¿sabe cuál fue el problema? Si no se llegó a consensuar cuando se hizo esta ley, ¿por qué iban a llevarlo ya al CES también a consensuar algo que no se había consensuado para la siempre vamos a tener argumentos para eso. Esta ley no se le preguntó a nadie, no se le preguntó a los afectados que eran los trabajadores, a las centrales no se les consultó, se impuso en una madrugada y se aprobó. Y ahorita se derogó en una madrugada, ¿no? Sí, pero se consultó a los diferentes sectores. Bueno, no entremos en eso. Se les consultó entremos en a las centrales, soluciones. a las organizaciones de mujeres, al Ministerio del Trabajo, a los empresarios. Tuvimos la oportunidad de ir nosotros como centrales a exponer, incluso estuvimos hasta con la bancada nacionalista, exponiéndole las razones de por qué deberían derogarla. Con los sectores de las centrales, ahí está y consta en el Congreso, y cuando se habló de que la OIT no iba a estar de acuerdo con esto, se les mostró la nota donde la OIT había analizado
esta ley como un mecanismo para buscar generar empleo que se convirtiera en permanente. Pero ¿por qué, abogado Leicelar, entonces, si en materia, ¿por qué legal, por qué entonces los recursos que se presentan en la Corte Suprema sobre los trabajadores que están bajo el régimen, estaban bajo el régimen de esta ley, al final la sala de lo laboral les está dando a los trabajadores de empleo por hora como la permanencia, al final les está amparando por medio del Código del Trabajo. Los está resolviendo por medio del Código del Trabajo. Perdón, yo conozco las sentencias y las sentencias están sustentadas en que no, lo que, perdón, no, hay casaciones laborales que no. Bueno, hay casaciones laborales que no. No hay casaciones, son amparos. No, hay casaciones laborales. Bueno, okay. Hay casaciones laborales que trabajadores donde tú se me estás diciendo, no. Y déjame decirte por eso, pero hay trabajadores que fueron despedidos por esta ley de empleo por hora. Y llegaron hasta una casación laboral y la han ganado. Bueno, y te voy a pero decir, no por la ley, sino que se van, los magistrados se han ido al Código del Trabajo. O sea, el Código del Trabajo es el que les han aplicado. ¿Por qué se van al Código del Trabajo? Si me permites, lo que tú dices es correcto, hay sentencias de eso, pero ¿sabes por qué? Porque los patronos evadieron esta ley y contrataron sin estar registrados en el ministerio, sin haber establecido los mecanismos que establecía esta ley, y esta ley dice que cuando no se hicieron esos trámites, el trabajador queda sujeto a lo que dice plenamente el Código de Trabajo, y por eso están las sentencias favorables. Yo te puedo argumentar que el código es la matriz de los derechos laborales. Exacto, por eso te estoy diciendo. Entonces no hay violación. Entonces esto estaba abajo del código. Exacto, para mí, hermano, en mi concepto, Mario, esta ley estaba por bajo del código, el código estaba arriba. Y no puede ser. Mario, te vuelvo a repetir, esta ley estableció el respeto al Código de Trabajo y por tanto, si no se hacía el mecanismo que esta ley mandaba, automáticamente la ley lo mandaba a las normas generales del Código de Trabajo. Perdón, yo dije por bajo, esta ley estaba por encima del código. No está el por código encima. Quedaba aquí y esta ley estaba arriba. Tampoco o sea, así está esta ley. Bueno, porque hay principios en el código que se violentan con esta ley. Pero ¿para qué vamos a seguir discutiendo si ya está derogada? Yo vuelvo a insistir de qué políticas vamos a definir en el país para generar empleo, para garantizar que ese empleo sea permanente, para que sea un trabajo digno. Ese es el problema. Permítame, antes de la pausa voy a leer unos mensajes. Me dice la diputada Johanna Bermúdez. Buenos días, Raúl. No hay duda que la ley tenía un extraordinario espíritu, que era generación de empleo a jóvenes que pudieran trabajar y estudiar. Desafortunadamente el país está muy polarizado y no hemos dialogar ni consensuar de las fuerzas políticas y nos llevamos de encuentro a los jóvenes trabajadoras. La señora de la pulpería, del mercado, la barbería, turismo, etcétera, que son los empleadores, van a tener que despedir a esos jóvenes. Sí, ese esencial es el respeto de los derechos de los trabajadores. Tienen doble moral. Mire, Raúl, están despidiendo por razones políticas en salud, educación, INSEP, etcétera. Masacre laboral para derogar la ley de empleo por hora aumentará el desempleo y la crisis económica del país, dice Johanna Bermúdez. Los nacionalistas hicieron también una masa, solo de lo que dice para concluir, Raúl. Permítanme, espérense, a los dejé hablar bastante. Miren, sobre lo que dice la diputada Johanna Bermúdez, cuando llegó el Partido Nacional también era una masacre. Igual. Eso ocurre en todos los gobiernos. Pero obviamente pasaron 12 años de poder del Partido Nacional y ¿qué pueden esperar? Que sean despedidos. Que se repita la historia. Es correcto. Lo que ellos hacían, hoy se los van a devolver sin ninguna duda. Aquí me dice también otro empresario, Emilio Hasbun, me dice Emilio, tengo un amigo que trabaja en Miami, su trabajo es por hora y en promedio gana $5,000 mensuales. Así es, pero no comparemos. O sea que los gringos están equivocados al contratar empleos por hora. No están equivocados. Me dice Guillermo, el abogado Guillermo Escobar Montalbán, qué bárbaro Leicelar, toda la sangre derramada en el 54 por la defensa de los derechos laborales y él continúa defendiendo la violación de esos derechos en pleno 2022. Bárbaro el abogado Germán Leicelar. Los trabajadores, al haberse derogar la ley, tienen derecho a demandar a los patronos por sus derechos laborales violados durante estuvo
En vigencia, otro empresario me dice aquí, eso fue Guillermo Escobar el que le dijo bárbaro, don Germán. Guillermo Escobar Montalbán. No, pues sí. Buenos días, Raúl. La verdad que ambas partes tienen razón. Aquí me dice esto el abogado Barahona, del bufete Barahona. Ambas partes tienen razón. Hay una violación a los principios fundamentales del derecho al trabajo que nosotros tenemos en la Constitución y en el Código del Trabajo, pero la realidad es que se necesita el empleo por hora. Deberían de reacondicionar esas situaciones de violaciones para darle seguridad al empleo. Así es, sí. Por hora ha habido un disimulo, digámoslo así, por parte del Estado. El señor Juan Barahona debería leer un poco esta situación en el mundo. En otros lugares incluso hay personas que solo trabajan sábado y domingo 12 horas al día y descansan 3 o 4 días en otros lados como Europa. Hay acumulación bancaria que le llaman como cuenta de bancos, horas extras, donde el trabajador puede reclamar esas horas en etapa de bajo trabajo, por decirlo así. Bien, es lo que les digo ahí. Una a favor y otra en contra. Solo está. Increíble. Tenemos cientos de miles de hondureños que se van en caravana a los Estados Unidos a buscar trabajo por hora o a medio tiempo y no buscan un trabajo. Algunos trabajan hasta más de 2 trabajos parciales por semana. Aquí le están derogando un derecho que ya existe en el Código del Trabajo y que por demagogia y populismo toman decisiones para cumplir el eslogan de campañas políticas. La realidad en Honduras es otra. La gran mayoría del mundo, muchos ocupan los trabajos parciales. Hay que regular eso. Ojalá se pongan de acuerdo. Bien, voy a continuar. Bueno, ¿se van a poner de acuerdo o no? ¿Qué pasará con los trabajadores que actualmente tienen empleo por hora? Voy con don Juan primero. Sí. El decreto que aprobamos anoche dice que no puede justificarse despido de estos trabajadores que estaban con la modalidad de empleo por hora utilizando la derogación de la ley. Queda regulado. Y también existe la otra salida, que es la ley del salario mínimo. Lo pueden contratar temporal, medio tiempo, de acuerdo a la ley del salario mínimo, y queda ese trabajador laborando. Ese no es ningún argumento despedir trabajadores por la derogación de esa ley. Bien, me parece correcto lo que tú estás planteando. Por eso la diputada que habló, Raúl, habló de despido. Johanna Bermúdez. Sí, Johanna Bermúdez dijo de que van a despedir. No, mire, en Honduras el despido, como en cualquier parte del mundo, no está prohibido, está sancionado por la ley. Se sanciona el despido injusto, ¿por qué? Cuando no se cumple en marco de la ley para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con la derogatoria de esta ley? Automáticamente no puede haber retroactividad de esa ley a los contratos que están suscritos. Como dice Juan, no es que no pueden despedir, pueden despedir a alguien, sí, pero va a ser sancionado por la ley dentro del marco de ¿qué? De pagar una indemnización o de hacer una restitución al cumplimiento del contrato. Pero ¿qué pasa con esto? Los contratos, como dijo Juan, son temporales o de temporada. ¿Qué pasa con los contratos de temporada en la agricultura, Mario? En la agricultura los contratos de temporada duran un término y ahí terminan. Pero ahí está también el Código del Trabajo. Exacto, ahí está regulado. Eso es lo que quiero llegar. Está regulado en el Código y no en esta ley. Esta ley lo único que hizo fue estructurar unos mecanismos que ya están derogados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entran a ser aplicados al 121 del Código de Trabajo, de los contratos a término, que no se les puede sancionar ni despedir más que dentro del término de duración. Cuando termine el contrato que se suscribió, Raúl, dentro del marco de esta ley, a mí me contrataron, para decir un ejemplo, por 6 meses y derogaron la ley. Bueno, dentro de esos 6 meses me pueden despedir, pero si me despiden ilegalmente me van a tener que pagar lo que dice el 121. Si no me despiden, cuando termine el contrato, terminó la relación. O sea, ahí es donde se puede generar no un problema de
desempleo por despido, sino la generación de desempleo por el temor del empleador de no tener un mecanismo. Pero ya lo dijo Mario, hay que evaluar lo que dice la ley de salario mínimo, lo que dice el Código de Trabajo y estructurar que el trabajo temporal de temporada y el trabajo a término o a término definido, Juan, eso no lo puede cambiar o anular un decreto del Congreso, porque son cosas naturales. Es como que el Congreso decida que mañana no salga el sol en Honduras. Eso no, aunque lo decreten, eso no vale, porque es una prohibición ilógica. Eso es como la tierra se mueve o no se mueve, ¿verdad? La historia. Entonces, lo inevitable va a ser que al dejar de existir la ley, todas las estructuras que esta ley establecía desaparecen porque están derogadas. A nadie lo pueden contratar con esta modalidad. Correcto. Porque ya desapareció. Pero habrá que buscar una modalidad. ¿Por qué? Porque el trabajo de temporada, ¿cómo vas a cambiar tú? Siempre va a existir. Bueno, no, Juan, ¿y cómo vas a cambiar la normativa de contratar para la siembra y la cosecha, la siembra y la cosecha? En la ley de salario mínimo. ¿Cómo vas a cambiar, Mario, la estructura que hay en cuanto a contratar la gente para el corte de caña? Eso no va a dejar de existir. Y una cosa, Juan, tú lo sabes, sí. El trabajo infantil. Ninguna empresa, aquí pueden venir a investigar y ninguna empresa te contrata trabajo infantil, ni siquiera en el corte café. ¿Por qué? Porque la empresa no los contrata. Mario, o yo, o tú, o nuestro amigo Raúl, tenemos un trabajo familiar y vamos a cortar el café en familia. La empresa no tiene nada que ver porque te compra la lata. Entonces, si no aprendemos a regular esas cosas, los derechos se van a seguir violando porque no hay una institucionalidad. Y desgraciadamente en la institucionalidad, Raúl, nos encontramos en un tema bien importante que dice que los que no son capaces, ¿verdad?, de resolver los problemas, de administrar una sociedad, lo que buscan son culpables, porque no son capaces de resolver los problemas. Abogado Alex Helari, licenciado Raúl, usted preguntó por lo que preguntaba sobre los despidos. ¿Qué va a pasar con los hondureños que tienen empleo por hora? Primero, artículo 3 de la derogación. Al terminar artículo 3 dice, de la derogación que anoche se aprobó, se prohíbe que este decreto sea invocado como causal de despido de los y las trabajadoras que se desempeñan al amparo de la Ley de Empleo por Hora. La Secretaría de Estado en los despachos del Trabajo y Seguridad Social debe vigilar y garantizar la estabilidad laboral amparado en la supremacía de las normas constitucionales de protección de los trabajadores. El patrono o empleador de naturaleza pública o privada que incumpla, disminuya o transgreda los derechos de los trabajadores y trabajadoras, incluido el despido o la cesación, será responsable civil, administrativa y penalmente según corresponda conforme a derecho. Así es. O sea, miren, correctísimo. En primer lugar, no pueden empezar a hacer ese despido masivo que dicen, porque entonces va a cerrar la empresa. Pues. ¿Y de qué viven entonces los empresarios? Viven de utilidades. ¿Y quién les ayuda a producir las utilidades? Les ayudan a producirse los trabajadores. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y lo que hablábamos en un rato y Juan decía también, bueno, posiblemente lo que van a tener sean menos utilidades. ¿Por qué? Porque ahora sí van a tener que compartir de esas utilidades el pago de los beneficios que con esa ley no se les daba. Pero que vayan a despedir ahora, licenciado Raúl, y pueblo hondureño y trabajadores, ¿qué es lo que ha pasado? Esas grandes empresas que cambiaron la metodología de contrato, que tenían todos los trabajadores en aquel momento permanentes, pero cuando llegó esta ley de empleo por hora, los cambiaron y los pasaron a ley de empleo por hora, pues que vuelvan al origen también. Tienen que volver al origen también y ellos pueden tener un efecto, ellos tal vez van a tener un efecto mayor. ¿Por qué? Pero es culpa de ellos, culpa es de quien tomó esas decisiones malas en el momento que salió esta ley. Pero aquí hay que decir otra cosa, abogado legislador, y usted lo sabe bien, ya estuvo ahí.
el Ministerio del Trabajo no cumple con sus funciones. Correcto. No supervisa estas empresas. Es correcto. Fíjate que las planillas del salario mínimo no las supervisan y hay empresas que no pagan salario mínimo. Sí. Pero mira, Juan, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también tenemos como parte del gobierno era derogar esta ley. Claro. Ahora parte del gobierno también ahora es que la nueva administración de la Secretaría del Trabajo participe activamente y sea de lo mejor. Y no dudo que ahora ahí puedan hacer un buen trabajo. Yo espero que la ministra Saraí Serna decida hacer un trabajo ahora que es en pro de todos los compañeros trabajadores. Y nosotros tenemos que exigírselo. Nosotros tenemos que exigirlo. No, yo no tengo duda que lo haga. Sí. Yo no tengo duda porque he visto, la he conocido, bueno, yo trabajé, yo negocié el salario mínimo y estoy con ella. Hay otra cosa solo dame un minuto, ahí te mandé algo que me manda Gilberto Ríos. Ahí ponelo. Sí. A ver lo que dice Gilberto. Gilberto Ríos Munguía, cuando ves a los capitalistas sufrir es por ahí. Y dice, saludos a sus distinguidos invitados, dice Gilberto Ríos. Sí. Bueno. Un saludo a Gilberto. Quiero decir algo acá, mire. Su padre fue mi mejor amigo. Estas empresas de compañías de vigilancia privada y empresas de aseo, mire, 3.000 lempiras le pagan a los vigilantes de salario. Ese ha sido un problema. 3.000 de 13 y 14 meses. ¿No cree que es una superexplotación? ¿Y quién es el responsable de eso? El Ministerio del Trabajo. Juan, y las instituciones del Estado contratan esas empresas. Mario, pero yo fui ministro de Trabajo y la empresa que daba la vigilancia, los trabajadores se me acercaron porque no les pagan el aguinaldo, no les pagan el 14º mes. ¿Qué es lo que hice yo? Dejé que el contrato venciera para volver a contratar una cláusula obligatoria de que se pagara los derechos laborales. Pero debe ser supervisada, porque si no, ellos la aceptan, hasta con declaración jurada. Pero no, hermano, permíteme, es que no he terminado la exposición. Cuando yo hice eso, establecí en el contrato la obligación del ministerio de que con la denuncia del trabajador debidamente documentada, por obligación del contrato, se retenía el valor del pago para cubrirle el derecho al trabajador. Debería ser así en todas las instituciones. Pero hermano, hay miles de soluciones. Lo que pasa es que lo que nos gusta es confrontar y pelear y no resolver. Por eso dije que cuando somos incapaces, lo que hacemos es buscar culpables. Cuando somos capaces, buscamos soluciones. No, pero en eso de la supervisión del salario mínimo, cumplimiento del salario mínimo. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Entonces tenemos que nosotros ahora exigir al Ministerio del Trabajo que eso se haga. Pero nosotros como centrales también lo tenemos que hacer. Con una empresa formal, tú resuelves eso. Pero fíjate, voy a ponerte un ejemplo rapidito. Mire, Raúl, voy a decirle esto rápido. El sector laboral en Honduras, o sea, el sector económicamente activo, son más o menos 4 millones, ¿correcto? De conformidad con la ley, la Seguridad Social obliga que el sector laboral debe de estar registrado en el Seguro Social. Bueno, somos 4 millones de activos. ¿Cuántos están afiliados al Seguro Social? 850,000, Raúl. Entonces, ¿dónde está la violación de la ley? Bueno. ¿Cómo se cumple? Volvamos al caso, lo que dice Juancito. El salario mínimo no se cumple, pero no se cumple en el sector informal en el 75%, pero en el sector formal, con lo que acabo de explicarte, que solo hay un 20% protegido en la Seguridad Social, ¿qué es lo que pasa con el salario mínimo? Tampoco no se cumple. Y mi amigo Mario decía sobre el tema de que no se paga algunos derechos y que ¿qué es lo que pasa? Que no se cumplen porque incluso dentro del sector formal, si sacamos un porcentaje de 4 millones, el 30% de 4 millones serían 1.200.000. Si solo hay 80,000 en el Seguro Social,
¿Cuántos no reciben el salario mínimo dentro del sector formal de la economía? Sí, por lo que estamos hablando. Sí, sí. Pero vuelvo a decirle, nos peleamos por una ley, pero la derogamos pero para encontrar culpables, pero no tenemos respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Las respuestas son, perdonen, la gente nos va a criticar, unos van a hablar mal de Juan, otros de vos, incluso de Raúl, van a decir, llegó a eso solo a fregar el bote ahí. Eso no lo vamos a cambiar, pero a mí no me importa eso, me importa que encontremos soluciones. Una de las cosas es que el gobierno debe buscar una alternativa de incentivo a la inversión, que vengan empresas y que tengamos una, digamos, un proyecto de que pueda incentivar la inversión en el país, la seguridad jurídica, esa que se ha perdido en muchos años atrás, se ha perdido y tenemos que recuperarla para que las empresas extranjeras vuelvan a creer en nosotros. Mire, si en La Maquila tenemos un gran ejemplo. Claro, en La Maquila tenemos un gran ejemplo. Y en La Maquila, donde más sindicalización tenemos, Juan. Tremenda organización. En La Maquila. Así es. Eso nos ha hecho que La Maquila funcione mejor. Y al principio, ¿quién se organizaba en La Maquila? Era una guerra terrible. Mire, Raúl, cuando yo estaba en el ministerio, hablando con amigos, de que yo siempre llamé a los dirigentes, ahí está Daniel y todos que pueden decirlo, cómo nos llevamos y cómo hicimos. Por primera vez, después de casi 10 años, Juan, se logró hacer el salario mínimo por mutuo acuerdo y no por conflictividad de decreto. Pero mire, Raúl, algo importante. Yo les recomendé lo que acaba de decir Mario. En La Maquila estaba el problema de las jornadas de trabajo. Se empezó a trabajar una jornada que por razones de mercado era inevitable, el 4x4. Trabajar 4 días a la semana y descansar 3 días a la semana. Eso se miraba como ilegal, pero yo lo estudié y lo analicé. ¿Cuánto es 4 días? La jornada de trabajo son 48 a la semana, ¿verdad? Trabajando 4 horas que solo se pagan sin trabajar hasta el sábado en la tarde. Entonces, 44 horas, Raúl, es la semana de trabajo, por 8 horas diarias, con un día de descanso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que analizamos? Regulemos esto, porque se trabajaba en La Maquila 12 horas diarias, porque eran 12 por 4, 48. Entonces yo les dije, eso es incorrecto, porque las 4 horas no se pueden trabajar, se pagan sin trabajar el sábado en la tarde. Yo les propuse que se trabajara 11 por 4, 44, y que se pagara y que no se permitiera que se trabajaran horas extras para generar oportunidad de otros empleos. ¿Qué beneficio tenía el trabajador? Trabajaba de lunes a jueves, le quedaba viernes, sábado y domingo, 3 días de descanso. Y ganaba el salario más una bonificación y automáticamente estaba trabajando el máximo que manda la ley, 11 por 4, 44. Ahora bien, eso yo insistí para que no estuvieran llevando a la gente a 12, pero algo más, Juan y Mario y Raúl, el punto fundamental de esto. Quise regularlo y no me lo permitieron, por 2 razones. Juan, si tú estás trabajando 11 por 4 días y el día viernes es feriado, ¿te lo tienen que pagar o no te lo tienen que pagar? Mi criterio era que tenían que pagarlo. ¿Por qué? Claro. Porque el viernes se estaba trabajando en las 11 horas, porque las horas eran 8 y entonces cada día de esas horas estaba sumando las 8 horas del viernes, entonces había que pagarlo. Pero a la inversa, cuando es el trabajador, me dice el trabajador, no, a mí que para vacaciones no me cuenten el viernes. ¿Por qué? Porque no lo estoy trabajando. Entonces sí lo estaba trabajando, había que poner un equilibrio. No se pudo poner y muchos empresarios abusaron. Entonces tuvimos que ir encima de ellos
para obligarlos a que no Abogado fueran 12 Leicelar, y horas. usted que es uno de los padres de esta ley que ya Pero fue derogada. cuando le dice, usted es uno de los padres, Sí. ¿cómo es la cosa? Putativo, ¿eh? Ajá, ajá. Es que, o sea, pues, más- esto yo es fui un miembro. parto, y, No, y un, que espere, pero ¿fue un la buen ley no la parto, dice. un mal parto o un parto para difícil? nosotros hoy ya Para- es un mal sí, parto, sí. porque nosotros peleamos por la derogación, Sí. si peleamos por la derogación es que era un Ese mal fue- parto, ese fue un feto. pero en el sentido de que le Pero pregunto- tuvo vida. Sí, claro, por supuesto. Entonces, pero que hubieron, fue un Tiene grupo, cosas buenas, fue un grupo. tiene cosas sí. malas, Entonces, como todos pero los usted actos también hoy humanos, que ya ¿no? no existe la ley, Sí. y usted qué propondría, digamos, al Estado, qué tipo de incentivo. No vaya a decir otra ley de similar o que hagamos otra ley inmediatamente, que No, alguien puede no, salir que en mire, estos 90 mire. días propongamos otra ley. Mire. Pero si no, Sí. para incentivar, digamos, la inversión en base a ley, en base al Código del Trabajo, porque Correcto, usted es sí. un laboralista, Sí. experto, ya lo dijimos con Todo- Juan, nosotros hemos tenido un respeto con usted, Todo- increíble. Mire, Caballeros, sí. vamos a las conclusiones. A por las el tiempo. conclusiones, sí, porque nos come el Vaya, tiempo. Sí. conclusiones. No, yo... Lo que está pidiendo. Por eso, ¿Verdad? Agradecido, mira, repítalo. agradecido de estar en el programa, feliz porque esta ley, que sí lo podemos decir nefasta, ha ya enterrado, nosotros la vamos a enterrar, estamos en velorio, la vamos a enterrar el domingo vamos a celebrar el Día del Trabajador, entonces ahí vamos a nosotros a hacer ya el entierro de esta ley de empleo por hora. Agradecidos con Juan Barahona. Juan fue el que propuso en el Congreso Nacional la derogación de esta ley. A los diputados que votaron, que creo que fueron 83, si no me equivoco, 84, por ahí anduvo la votación. Llegaba hasta 90, en algunos llegó a 90 y en algunos 83. Así estuvo la votación. Agradecerles a ellos porque los anduvimos molestando, anduvimos nosotros como centrales buscándolos en el Congreso y nos recibieron. Gracias porque nos recibieron, gracias porque nos escucharon, porque ustedes ven, el Partido Nacional incluso hubieron dos votos que por la derogación. Entonces surgió de que nosotros también hayamos andado haciendo nuestro trabajo. Agradecerle a las centrales que no decayeron en ningún momento, que estuvimos de acuerdo las tres para poder llegar a la derogación de esta ley. Ahora, esto también solo es un principio. Esto no es solo el final, porque pues, sí, hay más cosas. Tenemos más cosas Pero que en su mire, momento. se ríe Germán cuando dice Sí, yo. es que mire, Mírenlo, muerto de la risa. es que en Ajá. conclusión yo le digo algo. Mire a don Germán cómo está. Sí, pero es que tenemos algo pendiente en el Congreso, Juan, y es el Código Procesal Laboral. Lo tenemos en el Congreso y el Código Procesal Laboral Ya está consensuado. está consensuado, pero hay unos artículos que no se han consensuado en el CES y que son los que hay que volverlos a regresar, consensuarlos, y yo creo que es necesario, el país necesita, los trabajadores incluso, un Código Procesal Laboral, y ese creo que es un proyecto, Juan, que tenés que encargarte en el Congreso, porque nadie le quiso parar bola en estos 12 años atrás o más, desde que se presentó, no sé si fue hace 8, que se llevó al Congreso Nacional, se llevó un consenso en el CES, pero faltan unos artículos todavía ahí, pero que no nos cambien nada, Juan, en el Congreso, porque el problema ha sido que hay leyes, Raúl, que se consensan en el CES, pero cuando ya se van a aprobar en el Congreso, les ponen otra papada. O sea, aparece otro artículo, le quitaron lo que nosotros consensuamos y le pusieron otra cosa. Entonces, después terminan diciendo, no, pero fue consensuado con los trabajadores, fue consensuado de una manera, pero aprobado de otra. Entonces, llamar a la población, a los trabajadores que no tengan miedo, no van a perder, los que están por este trabajo por hora no van a perder su empleo, los que están con el call center, ya hay una ley también de empleo del call center y que los regula, y a ellos también, por lo tanto no va a haber despido, ya hay un artículo también que le garantiza, y también llamamos, yo sí llamaría la cordura a la parte gubernamental también. Yo creo que hay personal calificado dentro de las instituciones de gobierno también, que si hay personal calificado también en esas instituciones se les valore, o si se les va a despedir, se les pague sus derechos, se les haga de la manera legal del debido proceso. ¿Por qué, Raúl? Para que no vengan ese montón de demandas después y que siempre la gana y el gobierno termina pagando esto. Igual, yo les digo algo y el programa, Raúl, sé que era de la ley, pero yo también voy a mandar un mensaje porque yo soy representante de trabajadores del Poder Judicial y ahí se están violentando los derechos
de la ley de la carrera judicial y del Código del Trabajo. Yo incentivo y le llamo al presidente Rolando Argueta que por favor nos reunamos y veamos situaciones que se han estado violentando. No pueden seguir violentando, porque esa es otra cosa. La ley de la carrera judicial ya está desfasada. Hay que volver a hacer una ley de la carrera. Y el Congreso lo tenemos que presentar al Congreso porque eso es urgente. Pero también yo le diría a los compañeros del Poder Judicial, tenemos que estar unidos para poder poder resarcir las violaciones que hay dentro de la ley con los empleados por la ley de la carrera judicial y por el Código del Trabajo, porque ahí nos regulamos por los dos. Hay trabajadores de contratos por el Código del Trabajo y trabajadores permanentes por la ley de la carrera judicial. Que eso sería un tema por aparte, pero es muy grande, pero sí yo lo llamo y le pido al señor presidente que podamos tener una reunión y podamos ver sobre la situación de los empleados que están interinos y los empleados que están por contrato. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Mario. Abogado Leicelar. No sé cómo para terminar yo, porque como me tienen los dos aquí. No, pues usted nos ha ganado. Usted nos ha ganado, hombre. Si una hora usted. Me pidió terminar porque dije que lo puse 2-1. Sí, porque 2 contra 1. ¿Qué dije, Juan? Veniste con ventaja, Juan. Sí, pero ¿cuánto estuvo él? El abogado está No soltaba la guitarra. No, él tocó aquí todo el rato. Pues trajo el mariachi. Bueno, miren, la parte legal, yo satisfecho de haber logrado la derogación de esta ley y de ser el proponente de este decreto. Tuve el respaldo de las 3 centrales obreras, de los trabajadores en general, para poder lograr esta derogación. Y me satisface que en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores hayamos alcanzado esta derogación, que volvamos al Código del Trabajo y que este engendro solo daba perjuicio a los trabajadores. Y ojalá que los empresarios no se valgan de esta derogación para generar despidos, porque el mismo abogado Leicelar ya lo decía, serán sancionados y el decreto lo prohíbe justificar despidos en base al decreto por haberlo derogado. Es una experiencia positiva para los trabajadores haber recuperado estas conquistas y ojalá pues que el abogado Leicelar, hoy que ha reconocido que esta ley era dañina para los trabajadores, estas cosas en la vida no se vuelvan a dar, porque aquí a los trabajadores se les ha hecho mucho daño y con las leyes el patrono siempre busca a tener mayores ganancias a cambio de pagar menos y eso no puede ser, ¿verdad? El único que produce la riqueza es la fuerza de trabajo de los obreros, de los trabajadores, y eso debe de reconocerse con el cumplimiento y el respeto a los derechos que ya tienen en la legislación laboral y haciendo hincapié en el pago correcto en base a la ley. Y que estas empresas que no pagan el salario mínimo, como las empresas de vigilancia privada, empresas de aseo, por lo menos una vez en la vida tengan un sentimiento humano y paguen a los trabajadores estos derechos, que es salario mínimo, vacaciones, 13º, 14º mes de salario, prestaciones, porque no pagan nada de eso. Y eso será una responsabilidad de este Ministerio del Trabajo, de este gobierno, supervisar esas empresas para que se cumpla la ley y se paguen los derechos a los trabajadores que no se los están pagando en este país. Este país, y el primer violador que ha habido aquí de la ley, usted lo sabe, abogado Leicelar, el primer violador de las leyes laborales ha sido el mismo Estado. Y repito, aquí el Estado y las alcaldías estaban aplicando esta ley de empleo por hora. Y eso no puede ser. El Estado es tutor de la ley laboral, del derecho laboral, y eso no se cumple. Esperamos que ahora, en este nuevo gobierno, se cumplan estos derechos y
llamo a los trabajadores a mantenernos unidos y a participar este 1 de mayo en las movilizaciones que se darán en todo el país. Aquí en Tegucigalpa estaremos reuniéndonos en el barrio La Granja, donde vamos a iniciar el desfile y concluyendo en el Parque Central de Tegucigalpa. Sí, son 136 años de la masacre de los mártires de Chicago que cumplimos, son 68 años de la gran huelga de 1954, donde está la matriz de todos estos derechos y conquistas que hoy estamos peleando y estamos rescatando. Muchas gracias, Raúl, por haberme invitado y compartir aquí con el compañero Mario y con el abogado Leicelar, con quien en muchas ocasiones hemos estado en el mismo camino, pero que aquí nos perdimos, o se perdió él, mejor dicho. Claro. Gracias, Raúl. Gracias, don Juan. Usted sabe que siempre es bienvenido acá. Cerramos, abogado. Sí, cerramos rápidamente. En primer lugar, Juan pone palabras en mi boca que yo no he aceptado. La ley era una ley correcta. El que se haya derogado por razones demagógicas, populistas o por cualquier conceptualidad o por determinados intereses de uno u otro lado, en ningún momento derogarla fue un error. Se debió de estructurar en el Consejo Económico y Social cualquier modificación que garantizara todos los beneficios que esa ley rescataba del Código de Trabajo para los trabajadores temporales, de temporada, no permanentes, de tiempo definido. Lo que decía Juan, no es que no se puede despedir, el despido requiere una sanción. Está el artículo 121 del Código de Trabajo que está estipulado en esta misma ley que se derogó para en los casos que se produjeran despidos. En el mandato de la derogatoria se habla que no se debe despedir y si se despide se sanciona, pero los patronos tendrán el derecho de cumplir los contratos hasta el punto que corresponde. Si el contrato es de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, de 2 años, será cumplido por la ley, porque de la derogatoria para acá ya dejan de existir estos mecanismos que estableció esta ley y por tanto las personas dejarán de estar sobre esa modalidad que ya no existe y concluidos los contratos, como lo dijo Mario, la ley tiene mecanismos para trabajo por hora, no tiene las regulaciones que tiene esta ley para dar los beneficios de aguinaldo, 14º mes y todo. El patrono puede contratar respetando el salario mínimo, pero si no es permanente, no tiene obligación de pagar aguinaldo y 14º mes, salvo voluntariamente por intereses, como sucede con las empleadas domésticas. Ninguna empleada doméstica se puede contratar en San Pedro Sula, porque la maquila da los beneficios. Y entonces el que quiere una empleada doméstica voluntariamente tiene que dar los beneficios. Fue un problema de mercado, no un problema de ley. Ninguna ley puede prohibir el despido porque está una garantía constitucional de la libre contratación. Existe una norma en la Constitución, no es un artículo, es todo un contexto. Y dentro de ese contexto hay normas de protección. Insisto, en ningún momento sostengo yo que esta ley fuera incorrecta. Era una ley correcta, podía tener como toda obra humana algo que se pudiera mejorar y corregir, y yo invito a que paremos lo que está pasando, como dijo Raúl, lo hicieron unos y ahora lo están haciendo los otros. En este momento se va a generar una enorme crisis, no de conflicto que va a haber de las calles, no, conflicto para el país, porque la forma en que se están manejando las situaciones laborales dentro de lo que es la estructura del Estado, se están produciendo acciones masivas incorrectas porque no están respetando la normativa constitucional, y el artículo 64 de la Constitución es claro de que ninguna norma, acuerdo o decreto que se emita tiene validez si violenta todos los derechos que están establecidos en la Constitución. Entonces, por tanto,
yo insisto, esa ley va a cumplir sus obligaciones hasta la fecha en que los contratos venzan y eso lo protege la Constitución. Y si hubiese un despido que es injustificado, entonces dentro del marco del término de duración habrán responsabilidades para quien incumpla el contrato a término que estableció sustentado en esta ley. Muchas gracias, don Germán. Gracias, Raúl, por permitirnos y como le repito, luchemos por sacar el país adelante. Raúl, yo voy a para terminar, nosotros y Juan, ¿verdad? Que ya tal vez con esta ley, a nosotros no nos gusta que nos digan colaboradores, porque el Código del Trabajo dice trabajadores. Yo no sé quién ha sacado eso de que ahora somos colaboradores. Un colaborador no recibe entonces tampoco ni 14avo ni 13avo. Colaboradores le llamaban los del DIN a las orejas. Sí, entonces el Código del Trabajo nos sigue manteniendo como trabajadores, no como colaboradores. Hay funcionarios de confianza, hay diferentes figuras, pero al final todos son empleados, ¿no? O trabajadores. Y el tema del trabajo, ahí está la diferencia del rompimiento que hay en la estructura laboral del Estado con los trabajadores, porque es correcto los funcionarios. Yo siempre pueden escuchar mis opiniones sobre ese tema de haber generado indemnización de prestaciones a funcionarios que desempeñaban secretarías. Eso yo lo consideré y lo declaré que era ilegal, porque tengo mi criterio legal del por qué, pero cualquier otro trabajador, porque el trabajador del servicio público, Raúl, no tiene un marco como el del Código de Trabajo, tiene un marco de profesionalización, porque es una persona que está para prestar servicios a la población y no para generar un empleo de producción o productividad. Y aquí se está destrozando todo lo que de alguna manera tenga que ver con esa profesionalización y eso va a dañar mucho los procesos que requiere el país para ir consolidando y fortaleciendo la institucionalidad. Bien, muchas gracias. Nos vamos. El tiempo va a decir si fue una decisión buena o no fue una decisión buena derogar este trabajo por hora. La verdad, solo el tiempo nos va a decir después de aquí para allá qué es lo que va a pasar. Ojalá que la decisión haya sido lo mejor para la mayoría de trabajadores del país. Que estén bien.